Buenas tardes. Vamos a dar inicio a este webinar, el turismo post-COVID, la reapertura del turismo rural en Asturias, España, cuyo objetivo es transferir las experiencias de las empresas del clúster, quienes pasaron por la reapertura y el verano en Europa, lo que ayudará sin duda a los empresarios de nuestra región metropolitana a dimensionar el trabajo y coordinación que deben tener para este verano 2021 y a motivarse también viendo lo que es posible ofrecer los servicios bajo los protocolos del COVID-19. Queremos darle la gracia y la más cordial bienvenida a cada uno de los que hoy nos están acompañando, decirles que este es un esfuerzo eh, colaborativo, un trabajo colaborativo entre la Fundación Eurochile y la directiva de la Mesa Técnica de Turismo Municipal de la región metropolitana. Queremos darle las gracias a Fundación Eurochile, que siempre ha estado dispuestos a colaborar y a ayudarnos y a orientarnos durante todo este tiempo para ver cómo podemos seguir operando y cómo podemos seguir avanzando. Y es por eso que quiero darle la bienvenida y darle la palabra a la directora de Desarrollo Regional de la Fundación Eurochile, Ivonne Palma, que nos está acompañando y que nos va a dar un saludo en estos momentos. Hola, gracias Carmen Gloria. Muy buenas tardes a todos y agradecerles también a que se hayan conectado a este webinar. Nuestra idea es poder ayudar a la mesa de turismo y también a sus empresarios a que puedan conocer experiencias desde Europa, en este caso desde España, y ojalá les sirva también y aprovechen esta instancia para hacer todas las preguntas que tengan, aprovechando que eh, la persona que nos acompaña representa a un grupo de empresas que ya han vivido la experiencia del verano, digamos, en plena pandemia. Entonces, la idea de esto es que puedan aprovechar y hacer todas las preguntas durante el webinar. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Ivonne, por la buena siempre disposición a apoyarnos y a trabajar con nosotros. También quiero darle la palabra a Aarón Toledo, que es el presidente de la directiva de la Mesa Técnica de Turismo Municipal de la ARM. Aarón, bienvenido. Te dejo el micrófono para que puedas saludar. Gracias, Carmen Gloria. Gusto saludarlo a todos ustedes. Nuevamente agradecido también del apoyo que hemos tenido por parte de Eurochile, hoy representada por Ivonne, y la tremenda disposición a tratar de entender un poco y anticipar cómo eventualmente podríamos nosotros, en virtud de lo que pasó con Asturias, hacer algunas mejoras y ajustes a lo mejor en la contingencia actual. Hoy nosotros tenemos como Estado, como gobierno, un programa que se llama Paso a Paso, que permite avanzar o retroceder dependiendo de una multitud de factores epidemiológicos por comuna, y eso a la larga yo creo que es un modelo que eventualmente podría funcionar. Eso asociado a hoy día las grandes gestiones que se están tratando de hacer en hacer una verdadera y una muy buena trazabilidad de todas las personas que de alguna manera consumen turismo. El uso obligatorio de mascarilla, la distancia física entre personas creo que sigue siendo fundamental mientras no tengamos asegurado un tratamiento de vacuna epidemiológico de manera adecuada y comprobado. Así que feliz de estar acá hoy día participando, feliz de que se sigan sumando más personas. Hoy ojalá que hoy día sea una jornada muy provechosa para poder entender eh, este proceso de reapertura del turismo rural en Asturias, España. Así que muchas gracias por la ocasión. Muchas gracias, Aarón, por tus palabras. Y para no seguir alargando y para que vayamos de fondo a lo que nos convoca hoy en día, queremos darle la bienvenida a Ana Belén Soberón. Ana tiene estudios de graduado social, relaciones laborales en la Escuela Universitaria de Graduados Sociales de Gijón. Ha trabajado también en empresas relacionadas con el sector editorial y la publicidad. Ha emprendido en la actividad empresarial poniendo en marcha alojamientos rurales desde una edificación familiar, iniciando la reforma hasta toda la tramitación administrativa.
Ha certificado alojamientos en la recién creada marca de calidad para alojamientos rurales que implanta el propio gobierno del Principado de Asturias, Aldeas Asturias Calidad Rural, certificación que renueva hasta la actualidad con auditorías. Dentro de los compromisos asumidos también por ANA, para pertenecer a esta marca de calidad, participan acciones formativas para la mejora en la prestación del servicio, desde atención al cliente, procedimientos en la gestión, nuevas tecnologías aplicadas a la gestión y comercialización. Ha formado parte de la Junta Directiva de la Asociación Regional de Casas de Aldea, ARCA, de la que pasa a ser presidenta desde el año 2013 al 2018, y en la etapa como presidenta de la asociación y de la mano del gobierno del Principado de Asturias, a través del Instituto para el Desarrollo Económico del Principado de Asturias, IDEPA, funda en el año 2015 el clúster de turismo rural, del que es presidenta fundadora y en la actualidad vicepresidenta. Con todo esto, no tenemos más que agradecer y darle la bienvenida a Ana, que está hoy con nosotros. Ana, el micrófono y la pantalla es toda tuya. Muchas gracias por acompañarnos. Nuevamente bienvenida y estamos escuchándote atentamente. Hola, buenas tardes a todos. Gracias a vosotros por contar con nosotros y poder facilitaros nuestra experiencia en esta etapa, bueno, post-COVID, aunque en realidad ahora mismo no podemos decir post-COVID porque, bueno, volvemos a estar en una segunda ola y volvemos a tener nuestras actividades cerradas, ¿no? Pero sí queremos compartiros la experiencia y esperemos que pueda ser útil para vosotros cómo vivimos y afrontamos la temporada de verano, que fue justo el momento en que, bueno, tras la primera ola y la bajada de contagios y la mejor situación sanitaria, pues se volvió a permitir la movilidad en España entre las comunidades autónomas y se volvió a permitir el poder viajar y poder desplazarse dentro del territorio, incluso con algo de turismo extranjero, pero bueno, lo que menos. Voy a intentar ser breve porque creo que lo que más os puede interesar es solventar alguna duda más concreta que a vosotros os vaya surgiendo y bueno, inicio un poco la exposición. Como comentaba en la introducción, el clúster de turismo rural se funda en el 2015 con iniciativa del Gobierno del Principado de Asturias y el Instituto para el Desarrollo Económico del Principado de Asturias, que tras la crisis desde el 2008-2013 sobre todo, la crisis económica mundial, las empresas de turismo rural venían teniendo, bueno, serios problemas en cuanto a su situación económica, sobre todo porque, bueno, había bajado considerablemente las pernoctaciones, ¿no? Se funda desde una perspectiva distinta porque, bueno, hasta ahora, hasta aquel momento, las asociaciones turísticas que había aquí en Asturias eran muy sectoriales o subsectoriales, o sea, de asociaciones turísticas, pero por una parte había asociaciones de alojamientos, por otra parte había asociaciones de restaurantes, por otra parte había asociaciones de agentes de viaje, por otra parte había una asociación de empresas de turismo activo. Pero la idea del clúster, bueno, que viene un poco dirigida por política europea, es la idea de combinar la cadena de valor del producto turístico y trabajar todas en una misma organización empresarial que tiene como finalidad principal pues, la mejora de la competitividad de las empresas que lo forman y bueno, ejercer bueno, esa mejora de competitividad en conjunto, o sea, trabajando en conjunto. Se elabora un plan estratégico y a partir de ahí pues empezamos principalmente a hacer sesiones de formación para intentar a todos los profesionales mantenerlos en un mismo nivel tecnológico, de idiomas, de
de digitalización, para poder competir todos en el mismo marco y en el mismo punto de partida. Y bueno, a partir de ahí, pues lo que hicimos principalmente fue crear productos turísticos que pudiéramos comercializar. En este momento somos 56 empresas socias y, como os decía, pues están formadas tanto por alojamientos como por empresas de turismo activo, agencias de viaje, consultoras turísticas y también, como no, empresas de transporte, con alquiler de empresas de alquiler de coches y también de agroalimentación. O sea, aquí se consume una bebida que se llama sidra. Empresas que hacen y que elaboran sidra y que elaboran quesos, porque aquí los quesos también son uno de nuestras fortalezas gastronómicas. O sea, hay 40 tipos de quesos diferentes. Y bueno, esto es un poco todo combinado para crear productos turísticos y comercializarlos, ¿no? Os traslado un poco cuál fue el proceso del impacto del COVID en España, que comienza, bueno, los primeros casos se empiezan a conocer en el mes de febrero, pero la etapa más dura empieza el 15 de marzo hasta el 20 de junio. El 15 de marzo se decreta un estado de alarma que obliga al confinamiento de la población de toda España. Y bueno, con restricciones de movimientos y casi la mayor parte de las actividades de las empresas relacionadas con el turismo estaban cerradas, ¿no? O sea, se nos decreta el cese de actividad, no podemos acoger clientes y bueno, comienza una etapa pues dura. No, desconozco un poco cuál es la situación vuestra actual. Si acaso luego en el coloquio pues me vais contando para poder hacer una comparación, ¿no? Como os decía, en esa etapa pues hay restricciones de movimiento, solo se pueden hacer desplazamientos imprescindibles y de aquellas actividades más esenciales. Y bueno, hay un cierre total, absoluto de lo que es todo lo relacionado con el sector turístico. A partir de ahí, entre el 15 de marzo y el 20 de junio, que es cuando ya hay una apertura de la movilidad, se establece un periodo de desescalada. O sea, aquí se llamaba de desescalada, ¿no? Que va en distintas fases. En esas fases fueron abriéndose o reduciéndose las limitaciones. Por ejemplo, en la fase 1, que empezó el 11 de mayo, hay ya alguna reapertura de movilidad dentro de las mismas comunidades autónomas. No podías cambiar de comunidad autónoma, pero dentro de tu propia comunidad autónoma sí te podías mover, ¿no? Van haciéndose durante estas fases, abriéndose determinadas actividades. Sí, ya se nos permite desde el momento en que hay movilidad dentro de las mismas comunidades autónomas, la apertura con limitaciones de aforos y bueno, muchas limitaciones, pero se nos permite ya empezar a trabajar. Aunque la realidad es que la mayor parte de las empresas turísticas no abrieron hasta que sí estuvo permitida la movilidad dentro del territorio nacional, o sea, dentro entre las distintas comunidades autónomas, que fue el 20 de junio. En todo este periodo, desde el 15 de marzo hasta el 20 de junio, no estábamos abiertos al público, pero evidentemente de una u otra forma sí estábamos trabajando principalmente en formarnos con la situación COVID, o sea, qué se nos venía encima y qué eran las medidas que teníamos que adoptar y en qué condiciones podríamos volver a abrir nuestros negocios, ¿no? Todo esto, bueno, generó mucha incertidumbre, porque la verdad es que hubo mucho miedo, que me imagino que será vuestra situación, a situaciones de contagio dentro de nuestras empresas, dentro de nuestros negocios, y bueno, el miedo a que una vez abriéramos al público, una situación de contagio en tu propio negocio hiciera que
que tuvieras que volver a cesar la actividad y porque te pusieran en cuarentena. Entonces, bueno, añadido a la incertidumbre de cómo iba a evolucionar el verano, cómo iba a evolucionar la demanda, que evidentemente durante todo el periodo que hubo de confinamiento, las reservas, incluso las que ya estaban formalizadas de cara al verano, se fueron anulando. Casi estábamos a primeros del mes de junio con, no os voy a decir 0 reservas, pero bueno, un nivel de reservas no muy superior al 10%. En comparación con veranos anteriores, ¿no? Que a esas alturas de año, o sea, a primeros del mes de junio, evidentemente ya estaríamos prácticamente con el 100% de reservas formalizadas. Y bueno, un poco de incertidumbre, evidentemente aumento de costes porque pues el tema de mascarillas, del distanciamiento, de la reducción de aforos, de todas los productos desinfectantes, virucidas, que si, bueno, todo esto te obligaba a ir adquiriendo y ir poniéndote en esa situación sin saber muy bien qué iba a pasar realmente en el verano, ¿no? Con lo cual, bueno, poco a poco lo que fuimos haciendo fue un poco por ponerse en situación, ¿no? Aquí a nivel nacional, la Secretaría de Estado de Turismo, en conjunto con el sector, fue estableciendo una serie de protocolos COVID. Esos protocolos lo que indicaban eran las medidas que se debían de tomar en cada uno de los alojamientos y fueron haciéndose protocolos por sectores, por un protocolo para alojamientos, un protocolo para empresas de turismo activo, incluso un protocolo también para playas, para oficinas de turismo. Y eso en cierta medida nos ayudó bastante, porque bueno, paralelo a esos protocolos, pues lo que se hizo fue jornadas de formación para explicar a los empresarios, bueno, cuáles eran las medidas que tenían que ir tomando en cada uno de sus alojamientos. Es evidente que toda esta situación hubo cambios muy importantes en la demanda y la experiencia que nosotros os vamos a contar, o sea, que yo os puedo trasladar, no es la misma que vivieron otras zonas de España. Los cambios en la demanda fueron de la demanda del turista nacional, del turista español, fueron importantes. Cierto es que, bueno, por ponernos en antecedentes, nosotros respecto al total de turistas que recibe Asturias, el turista internacional es un porcentaje muy pequeño. O sea, estábamos aumentando año a año de forma lenta. O sea, Asturias estaba posicionándose en el mercado europeo como un destino importante, pero bueno, todavía, bueno, esto no suponía más allá del 18% del total de turistas que recibe Asturias, que bueno, en los últimos años rondaban los 2 millones de turistas. Explico que, bueno, Asturias es una población, una comunidad autónoma de España que tiene alrededor del 1 millón de habitantes. ¿Qué pasa en este verano en España? Pues que la gente, los españoles reducen sus viajes internacionales, pasa que se huye de destinos masificados, se valora muy positivamente el turismo de naturaleza y el turismo nacional frente al internacional. O sea, ¿qué significa esto para Asturias? Pues que se posiciona como el destino ideal para esta situación post-COVID, o sea, después del 20 de junio que a los españoles se les permite pensar en vacaciones. ¿Esto qué supone? Pues que las reservas se focalizan principalmente en alojamientos individuales o que podamos decir de contratación íntegra, que son las casas rurales que se alquilan de forma íntegra o los apartamentos, o también en hoteles, pero de dimensiones pequeñas. O sea, la gente huye de grandes cadenas hoteleras y de hoteles con mucha afluencia de público, ¿no? Que es principalmente
el tipo de empresa que hay, el tipo de alojamiento que hay en Asturias. Ya desde el primer momento en que se empezaron a formalizar reservas en el junio, los alojamientos rurales vimos que, vamos, una franja muy corta de tiempo volvimos a conseguir los mismos niveles de ocupación que en veranos anteriores. Bueno, dentro de estos comportamientos de la demanda, también os digo que hay algunas cosas que fueron notándose, ¿no? O sea, el cliente buscaba, sobre todo preguntaba a la hora de hacer la reserva cuáles eran las políticas de cancelación y valoraba tanto la cancelación gratuita como, que sí que os voy a decir que en la mayor parte de los alojamientos rurales no se establecía cancelación gratuita, pero sí la garantía de que en caso de un nuevo confinamiento, de que hubiera brotes o de que por causa de que el propio cliente tuviera un positivo y tuviera que guardar una cuarentena y finalmente no pudiera realizar el viaje, se le devolvía el importe de la señal o de la fianza que hubiera depositado. Aumentaron las reservas de última hora, sobre todo en comparación con otros años, ¿no? O sea, evidentemente, pues las primeras reservas después del 20 de junio, o sea, la primera quincena de julio, eran muy de última hora, o sea, era casi 24 48 horas antes. Y también hubo mucho movimiento en cancelaciones, o sea, la gente reservaba, pero a la par anulaba. Era casi un goteo constante diario de reservas y anulaciones. Fue un poco tema de recepciones, un poco un verano un poco caótico, ¿no? Otra de las cosas que claramente demandaba el turista, pues preguntaban por espacios, por lugares para el desayuno, para la cena al aire libre. Si en el alojamiento, bueno, preguntaba por las medidas COVID, o sea, cuáles eran las instalaciones que se podían utilizar y cuáles no, por el tema de aforos, preguntaban por los protocolos, preguntaban por todo este tipo de situaciones que, bueno, a todos nos interesa cuando nos vamos de vacaciones y que pueden limitar nuestra estancia en el lugar donde nos vamos a alojar. ¿Qué tuvieron que hacer las empresas? Pues adaptarse y en un periodo cortos. Pues hubo que hacer cambios en las normativas, tema de reducción de aforos en los espacios comunes, en las zonas de piscina, en las zonas de comedor o desayuno. Hubo que establecer unos protocolos de limpieza y desinfección, que era muy importante que el cliente supiera cuáles eran los protocolos que estabas estableciendo, porque eso al final da una garantía, sobre todo, fue muy importante trasladar esa sensación de espacio seguro, o sea, de que se cumplían las normas, de que se cumplía el distanciamiento y de que, bueno, había una especial limpieza y desinfección de los lugares. Y bueno, el tema de las zonas comunes también, o sea, sí que fue muy importante trasladar la reducción de aforos y cuál era esa situación nueva dentro de los alojamientos. Sí que se estableció en la mayor parte de los alojamientos, aunque realmente había un protocolo general, como os comentaba, que nos hizo de forma gratuita a nivel nacional la Secretaría de Estado de Turismo, sí que se recomendaba, eran unos protocolos bastante generales, ¿no? Que marcaban unas líneas bastante generales a las que, bueno, deberías adaptarte, pero se estableció que dentro de cada alojamiento hiciera su propio plan de contingencia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Aunque las normativas, los protocolos de Secretaría de Estado de Turismo eran bastante generales, todos los alojamientos no son iguales. Entonces, bueno, en tema de espacios comunes, de baños de utilización comunes, de las características propias de cada uno de los alojamientos, pues sí se procuró que cada uno de ellos
tanto de alojamientos como empresas de turismo activo, todo el mundo tuviera claro cuál era su propio protocolo, por decirlo de alguna manera. Evidentemente, como os comentaba antes, o sea, hubo un aumento de costes. Al final, el tema de productos de desinfección, sobre todo el tiempo de dedicación en los protocolos de limpieza, el tiempo de dedicación en esos procesos de limpieza, pues al final influyen en el coste diario por el personal. Los cambios en la oferta, pues lo que os comentaba, que también influyen en cuanto a la organización de los alojamientos, y que insistía también antes, hubo mucha variación de reservas, cancelaciones. Eso también, evidentemente, en cuanto a tema de personal, pues genera ciertos costes, ¿no? Y se tuvo mucho miedo en este sentido a una guerra de precios por captar el turista. Fue muy importante, creo destacaros como algo muy, muy, muy importante, es que el cliente sepa con seguridad antes de que llegue al establecimiento cuáles son las medidas que debe de cumplir en él. Y esto es importante por el tema de, sobre todo, bueno, tanto al nuevo cliente, pero sobre todo a aquellos repetidores. O sea, los establecimientos, a la hora de ejercer su actividad este verano, evidentemente por todas las restricciones que había, por distanciamientos y demás, pues probablemente no pudieras tener los mismos servicios y pudieras utilizar las instalaciones en las mismas condiciones que otros años. Y eso era algo muy importante a la hora de hacer la reserva, trasladar cuáles eran esos cambios que se producían. Por poner ejemplo, que podía suponer, dependiendo del aforo de la zona de desayuno, de la zona de cena, de comidas, de la piscina, del jardín, de cualquiera de los espacios comunes, había que comunicar a la gente que, bueno, podría tener que esperar a la hora de desayunar, porque en lugar de 10 mesas pasabas a tener 5, o bueno, podías tener limitaciones a la hora de utilizar la piscina y las hamacas, porque a lo mejor en lugar de 20 solo podías tener 10. Y bueno, esas cosas sí que es muy importante que lo trasladéis para que no produzca una insatisfacción por parte del cliente una vez que esté en las instalaciones. Tanto al nuevo como sobre todo al que repite, que no va a encontrar el mismo alojamiento que encontró en sus ocasiones anteriores. Evidentemente, arrancamos la temporada con mucho miedo, pero es muy importante mantener la calma. Al final es todo bastante más sencillo de lo que parece. Una vez que estableces una rutina en los procedimientos de limpieza, lleva más tiempo, pero acaba siendo rutinario. Y la realidad es que la relación con el cliente, los clientes, salvo excepciones, que siempre las hay, es evidente, la gran mayoría de los clientes conocen las normas y las cumplen. Una de las cosas importantes en este proceso es mucha información dentro del establecimiento, o sea, cartelería en que puedas ver claramente en cualquier momento el cliente cuáles son las normas que tiene que cumplir en ese momento, en ese espacio en el que está. A lo mejor no son las mismas en una zona interior que en una zona exterior, pero que sea visible así en cualquier momento, que hay unas normas que cumplir por el bien común de todos y que bueno, sería de agradecer por su parte que así fuera. Y como os estaba diciendo, la sensación por parte de todos es que, bueno, salvo excepciones, los clientes fueron muy comprensivos con las normas y las cumplieron sin mayor problema. Como ya os comenté al principio, creo que uno de los elementos más importantes es generar seguridad, o sea, tener claro cuál es, en este plan de contingencia que os comentaba, cuál es el riesgo
que hay en cada uno de vuestros procesos, tanto de limpieza como de recepción, como de los desayunos y tal, cuáles son esos riesgos que existen de contagio y si los tienes bien evaluados, ofrecer seguridad. Eso es algo muy valorado por los turistas. O sea, de hecho, fue algo que se valoró mucho y que, bueno, en esas reservas que iban produciéndose de última hora, en muchos casos era gente que iba recomendando el propio alojamiento porque, bueno, había estado en él y había observado que se cumplían las normas y que te ofrecía seguridad la estancia dentro del alojamiento. En ese proceso también es evidente que es fundamental tomar medidas de protección por los trabajadores, o sea, que los trabajadores tengan los EPIs, me imagino que vosotros los llamaréis igual, los elementos de protección individual, y tener también a los trabajadores formados en ese proceso, o sea, que todo el mundo tenga claro dentro del personal del establecimiento, o sea, los trabajadores, la dirección y de esta misma manera los clientes, cuáles son los protocolos, las normas y velar porque se cumplan. Fue muy importante también la colaboración entre todos nosotros, entre las empresas. Vender, o sea, mostrar no solo la seguridad dentro del alojamiento, sino la de seguridad como destino. O sea, que las normas se cumplen, que tu alojamiento, tu empresa o tu empresa de turismo activo no eres una isla dentro de un destino, o sea, eres parte de él y como tal es importante que todo el mundo tenga esa sensación de seguridad completa. La guerra de precios no va a ser necesaria porque si la gente valora esa seguridad la va a pagar sin mayor problema y no dejéis de perder pues eso, esa sensación de generar alianzas y nuevos productos que ofertar para esta nueva situación. O sea, nosotros hicimos incluso dentro de estas alianzas pues compras conjuntas de materiales sanitarios, de los geles, de las mascarillas, de productos virucidas, o sea, ese tipo de colaboraciones al final hace reducir los costes y mejora la competitividad para todos. Y al final las mascarillas las va a necesitar todo el mundo, el gel lo va a necesitar todo el mundo y hay una serie de elementos que, bueno, todo el mundo, independientemente de dentro del sector turístico a que se dedique, ya sea la empresa de turismo activo o el restaurante o el alojamiento, va a necesitarlo, con lo cual a mayor volumen de compra, por poner un ejemplo, mejor precio vais a conseguir. Hubo una relación permanente en todo este tiempo con las administraciones, o sea, fue muy importante aquí la administración regional competente en materia de turismo, creó un grupo de trabajo con representantes del sector y fueron tomándose medidas en conjunto. O sea, fue una verdadera sensación de estar todos en ese mismo barco y buscando cuáles eran las necesidades y por dónde deberían ir las políticas turísticas, tanto en cuanto a ayudas del sector o en la campaña que se debía de mostrar a nivel nacional. Bueno, fueron temas que fueron trasladándose de forma conjunta y bueno, la colaboración público-privada es en este sentido importantísima. Dentro de, bueno, no, la lógica es que al final tú operas en un destino turístico en el que la administración tiene un papel muy importante, con lo cual es importante pues viajar en el mismo barco. De todo esto, pues ¿qué pasó? Pues Asturias, por eso os decía, no es el mismo ejemplo que otras zonas de España, la Costa del Sol, destinos como Canarias o Baleares, se vieron muy mermados en cuanto a los datos de ocupación, o sea, con bajadas incluso del 70% con respecto a otros años, porque bueno, tiene un tipo de turista que este año huía de lo que ellos venden, ¿no? Del turismo de sol y playa, de grandes cadenas hoteleras, de hoteles con muchas habitaciones. Y en cambio, lo que es Asturias y el resto de
de comunidades del norte, que bueno, engloban lo que sería la España verde, pero principalmente Asturias fue uno de los destinos, bueno, el de más nivel de ocupación en el verano. Es más, hay varias localidades de Asturias que fueron las que más ocupación tuvieron a nivel nacional. El turismo rural en julio incluso logró un aumento que normalmente otros años, perdón, estoy viendo aquí la diapositiva y está mal, o sea, normalmente tiene una ocupación del 70% y este año logró aumentarlo con respecto al 19 hacia un 8%. Y en agosto siempre es cercana al 100% y este año pues se repitieron los mismos datos. Bueno, las empresas esto con respecto a los alojamientos, las empresas de turismo activo, los restaurantes y tal, lograron mantener la actividad, quizás un poco por debajo en las empresas de turismo activo en cuanto al número de actividades que desarrollaron, pero como estas mismas empresas lo que habían hecho era mantener, o sea, hacer menos contrataciones de personal, probablemente la rentabilidad haya sido mejor que la de otros años. O sea que, bueno, la valoración del verano fue más que positiva. Os dejo aquí unos enlaces que, bueno, también puedo pasaros por email a través de Eurochile, de los protocolos COVID que se elaboraron, bueno, de normativa turística y un listado de virucidas autorizados en España, que este listado vino muy bien para saber cuáles son realmente los productos que son óptimos para hacer la desinfección y el mantenimiento de las instalaciones para, bueno, con las medidas anti-COVID. Y bueno, por el momento creo que lo dejo aquí y podemos abrir el coloquio para que, bueno, me hagáis las preguntas que consideréis oportunas. Sí, es súper importante mencionarles a los asistentes a esta webinar y le agradecemos, Ana, tu participación y tu experiencia también, que nos ayudará sin duda mucho acá en Chile, que ya estamos algunas comunas en etapas 2, 3 y 4 y trabajando ya en el protocolo. Y vamos a empezar a leer las consultas que tenemos. Tenemos una primera consulta que dice: buenas tardes, consulta. ¿Cómo evalúas, Ana, la colaboración público-privada? ¿Hubo apoyos económicos del sector público para las empresas? ¿Cuáles, por ejemplo? Gracias por la exposición. Agradecemos a Natalia Toledano tu pregunta. Recuerden que las pueden dejar ahí en la sección de preguntas y respuestas para que puedan hoy día responder la mayor cantidad y aprovechar al máximo esta instancia. Te escucho un poco mal, Mario, pero bueno, creo que me preguntan por la importancia de la colaboración público-privada. Ya creo que ya lo mencioné antes, pero bueno, puedo ir a adelantaros algunas cosas de las que se hicieron aquí. Es fundamental. Ya no solo por el tema de líneas de ayuda que se hagan, de ayudas directas al sector, que ahora se están haciendo aquí, pero en un principio lo fundamental fue trabajar de forma conjunta. Y voy a explicaros, por ejemplo, uno de los proyectos que se llevó a cabo dentro de esa colaboración público-privada. Bueno, viendo que la demanda en el verano iba bastante bien en líneas generales, o sea, al final fue muy buena, pero bueno, cuando se empezaron a tomar decisiones todavía no se sabía qué grado iba a lograrse de ocupación. Sí se estableció un programa para la temporada baja y ese programa era con una ayuda, con ayuda pública, o sea, con dinero público. Los alojamientos podrían ofertar de forma gratuita actividades complementarias a sus clientes, y por la reserva de una estancia de 2 noches o más se les hacía de forma gratuita, se regalaba alguna de las actividades que ofertaban empresas de turismo activo o de restauración o de visitas gastronómicas. Y
Esto ya fue enfocado un poco al final del verano, a los meses de septiembre y octubre, y funcionó bastante bien dentro del turismo nacional. Y ayudó a alargar un poco pues, la temporada. También se establecieron líneas de ayuda directas, pero bueno, ya llegaron un poco más después del verano, o sea, ahora en los meses de noviembre. Se establecieron una serie de ayudas directas a los sectores con una tramitación muy sencilla de procedimiento de solicitud y con una partida que va un poco en función de la empresa, ¿no? Más que del tipo del volumen de la empresa, o sea, de un simple autónomo trabajador a una empresa con 1, 2, 3, 4, 5 trabajadores, en función de ese volumen de empresa, pues se da una cantidad de ayuda. Perfecto, muchas gracias, Ana. No sé si en el chat hay más preguntas. Mario, yo tengo una. Sí, por favor. Acá hay otra más que vamos contigo primero, Varón, y después vamos con otra pregunta que aparece acá. Sí, gracias Ana por la excelente presentación. Mira, nosotros, bueno, tú bien sabes que vamos desfasados casi 6 meses respecto a lo que usted está pasando. Nosotros en un mes más vamos a entrar probablemente a verano. Y coincido contigo que las preferencias se han dado mucho por el turismo de naturaleza y por lo que ustedes llaman también casas rurales. Hay una preferencia por tratar de aislarse, por tratar de proteger a tu familia. Hoy día cuesta más llenarlo. Hoy día cuesta más llenar los hoteles, pero ya se está viendo. Estamos acá en primavera, en plena primavera, y las comunas rurales, la verdad, es la que se han visto más beneficiadas, considero yo, de alguna manera, dentro de esta pandemia. La pregunta tiene que ver, a tu criterio, ¿cuál fue el punto de inflexión donde se cometieron a lo mejor errores y que no deberíamos cometer nosotros como país ahora al entrar el verano? Según tu experiencia, según lo que tú lograste apreciar, alguna política pública que a lo mejor había terminado, porque acá el uso de mascarilla en lugares públicos es obligatorio. Acá hay un toque de queda que va desde la medianoche de un día hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Acá hay un programa paso a paso que tiene 5 niveles desde el confinamiento absoluto y de a poco y gradualmente va entregando ciertas libertades. Pero ¿cuál fue el error a lo mejor más significativo que nosotros acá en Sudamérica no deberíamos repetir, según tu experiencia? Y la otra pregunta, si me puede a lo mejor ayudar un poquito más, háblame un poco de la política de reembolso. ¿Qué tan considerado fue por el turista final el tener una buena política de reembolso y si puedes profundizar un poquito más en eso? Voy a empezar porque me lo pones más fácil, por la última. Lo que os decía, la política de reembolso era una pregunta constante por parte del turista. Te preguntaba por todas las condiciones, pero incluso te preguntaba antes por eso que por el protocolo COVID que hubieras implantado en el alojamiento o en la actividad. O sea, en eso en líneas generales. Y ya os digo que, como os comentaba, aquí la gente no dejó de pedir esa garantía que se pide como señal o como anticipo para la cancelación de la reserva. Pero sí se garantizó, que creo que es muy importante, porque la gente tenía mucho miedo, más que a una situación de que él no pudiera viajar, que también era importante, a que hubiera de repente pues un brote o en la comunidad autónoma de su origen se cerrara, no le permitiera viajar por esta situación, o hubiera un nuevo confinamiento de repente, saber que tenía la opción de que le ibas a hacer un reembolso de la cantidad que hubiera abonado. Y eso aquí en los alojamientos todos en general sí que lo aplicaron, ¿no? O sea, esa garantía al cliente de que tanto si él se ponía enfermo, que podía suceder, esa otra de las vías que puede suceder, que se contagie y porque se establece que tiene que quedarse en cuarentena o tiene que quedarse aislado, no pueda viajar,
o por cualquier otras causas de fuerza mayor que no son aplicables al cliente, sino por la situación sanitaria, el dinero se le reintegraba. Eso es muy importante, esa garantía, muy importante. Y además, bueno, luego es fácil de cumplir porque, bueno, no sé muy bien la normativa que tenéis aplicada a vosotros. En el fondo, aparte de que nosotros lo hiciéramos y diéramos esa garantía al cliente, es que por normativa europea, que se considera fuerza mayor, consumo te obliga a hacer ese reembolso. O sea pero bueno, la gente que probablemente conoce menos las normativas, pues sí que era una pregunta muy, muy, muy recurrente. O sea, saber qué iba a pasar en ese caso de tener que cancelar por alguno de estos motivos. ¿Qué errores cometimos? Complejo. Pues probablemente, mira, aquí ahora hay muchos análisis y quizás una de las cosas que más reitera la gente es la falta de control de las medidas. Y quiero decir con esto, fueron aplicándose muchas medidas de restricciones. Hubo un momento que casi teníamos una nueva normalidad bastante parecida a la normalidad anterior, porque incluso hubo un periodo que no era obligatorio el uso de mascarillas, hubo periodos, sí que se exigía siempre el distanciamiento, pero bueno, los aforos fueron bastante livianos, pero sí que fueron retomándose otra vez las restricciones porque se veía que volvían a iniciarse los contagios y quizás lo que más atacaba al público en general, los ciudadanos, no los turistas y los empresarios, es que no se estaba haciendo control de que las normas se estuvieran cumpliendo. Y esto siempre perjudica al que cumple las normas y beneficia al que no las está cumpliendo. A lo mejor está haciendo más dinero rápido, pero no está cumpliendo las normas y de una u otra forma perjudica a todos los demás. Es una reclamación un poco recurrente en esto, porque sobre todo, pasado el tiempo, pues ahora nos vemos otra vez en una situación de bastante nivel de contagio y bueno, siempre pues hay lamentos de lo que podíamos haber hecho y no se hizo, ¿vale? Y sobre todo también se hace mucha crítica aquí a, bueno, pues que se exigieron muchas medidas de control pues a las empresas privadas, pues a los alojamientos, a los restaurantes, a los bares, de cierre anticipado, pero en cambio no se controlaba pues lo que se estaba haciendo en lugares públicos, con gente con botellones y que, bueno, eso fue uno de los temas más polémicos que hubo aquí. A lo mejor el control es lo más necesario para que no pasen esas cosas. Bien, ahí voy a retomar. Gracias por tu respuesta, Ana. Agregar un par de cosas. Yo creo que acá se está haciendo un esfuerzo grande por la trazabilidad, definiendo trazabilidad como la forma de tratar de llegar por todo medio con un activo, una persona que sea positiva. Normal acá ver restaurante o de grupo de restauración que tú te sientas a una mesa y te toman los datos de contacto, la hora en que te sientas a la mesa y la hora en que te retiras, que no te saque la mascarilla hasta que recién te llegue el producto a la mesa. Creo que no sé si es la forma, acuérdate que aquí nadie tiene la fórmula correcta. Estamos tratando de ver, y efectivamente creo que la medida, y comparto contigo, de en un momento no usar mascarilla, le jugó un poco en contra también. Sobre todo el espacio, y es comprensible, con ese calor que hace allá, con mascarilla, creo que va a ser muy difícil ojalá respetar esa medida, mantenerla acá. Por parte de Mario me pide que yo haga la siguiente pregunta y que la voy a leer. Ya no sé quién la realizó. Agradecemos a Natalia Toledano que hizo la pregunta anterior sobre el sector público y privado. Y la pregunta dice así: ¿cómo visualiza la situación para estos meses venideros? ¿Cómo están planificando para los meses que se vienen?
Y complementando un poco también, esa es una segunda pregunta, ¿qué tipo de procedimiento o ajuste no les resultó como esperaban? Qué buena pregunta esa. Mirar, a ver, voy a daros un dato. Los ajustes resultaron muy bien y voy a explicaros por qué. No ha habido ni un solo contagio en ningún alojamiento en Asturias. O sea, ni un solo brote, ni una sola necesidad de poner en cuarentena un alojamiento porque dentro de él se haya producido un brote. Con lo cual, entendemos y de hecho reiteramos, nosotros como sector privado cumplimos con nuestras normas y se demostró que así fue. O sea, los hechos demuestran que las normas se cumplieron y que fueron eficientes y fueron eficaces, porque no hubo ni un solo brote. Y os puedo asegurar que estamos hablando de más de 2 millones de turistas alojados en Asturias, con lo cual las cosas se estaban haciendo bien. Hubo algún brote en algún bar, en algún restaurante en concreto, pero fue más y que tuvieron que cerrar durante el periodo de cuarentena y demás. Pero las medidas son buenas en tanto en cuanto la mayor parte de esos brotes se producían porque probablemente trabajadores dentro de su ámbito de vida privado resultaban contagiados, porque no había en realidad después mayor número de contagios dentro del propio local. Podía ser pues a un cliente muy cercano con el que acababas teniendo una conversación sin mascarilla o bueno, un contacto mucho más directo, pero no resultó ningún mayor problema de esto. Y hubo también alguna empresa de turismo activo que tuvo un brote, pero que también fue muy pequeño y que también inicialmente se produjo por el contagio de uno de sus trabajadores dentro de su ámbito privado, no dentro del ejercicio de su trabajo dentro de la empresa. O sea, y eso fueron el mayor número de problemas que hubo aquí, con lo cual las medidas creo que se demostró que son eficaces y que si se cumplen no hay mayor problema de contagios. Y en el otro aspecto, ¿qué medidas estamos tomando a futuro? Pues ahora mismo la situación aquí es otra vez mala. Creo que influye más que nada el tema de donde estábamos haciendo, donde se hace la vida en verano y donde pasa a hacerse en invierno, o sea, el tema de tener mucho más vida dentro de recintos cerrados que de espacios abiertos. Aquí el tema de trazabilidad, como tú llamas, se llaman rastreadores. Cierto es que pasaron a obligarnos a todos a registrar el nombre, el DNI, el teléfono de cada una de las personas que estaba haciendo el servicio, o sea, recibiendo uno de los servicios, pero también es verdad que dependiendo de la actividad, ese registro es muy complejo, porque, bueno, a cada uno que va a un bar a tomar un café, no es fácil mantener ese registro, ¿no? O sea, dentro de empresas que dan un servicio un poco más complejo, o sea, de un alojamiento, de un restaurante que ya es una comida, de una empresa de turismo activo que al fin y al cabo también rellenan los datos por el tema de seguros y demás, es fácil de hacer y de hecho la mayor parte de las empresas esos registros los tienen. Pero bueno, hay otro tipo de actividades que es muy complejo llevar ese registro, ¿eh? Y aquí el tema de rastreadores funciona bastante bien. Estamos en una segunda ola, nadie se explica muy bien, además en Asturias se está golpeando con mucha más fuerza que la primera, nadie se explica muy bien cuál es la causa, quizás es todo un poco de falta de concienciación social, las normas de relajación una vez que te acercas al ámbito más cercano tuyo, o sea, pues como estabas hablando, vas a tomar algo con tu familia o con tus amigos y al final acabas quitando la mascarilla no solo para consumir en ese momento para beber, sino para mantener la relación durante el tiempo en el que estás. Y luego también, bueno, es que es una situación difícil también en el sentido de que, bueno,
tú antes nos decías el tema de la mascarilla y en España y el calor. En la zona norte de España no hace calor. No hace, en verano puede haber 24 o 25 grados, pero no son los 40 grados de Sevilla o del sur de Andalucía. O sea, en el norte no pasa eso. También es verdad que, pues como os comentaba, o sea, aquí durante el verano apenas hubo contagios. Asturias llegó a tener 0 casos positivos durante 25 días en julio. Y las medidas eran las mismas que en otras comunidades que sí tenían. Esto del COVID es un poco complejo, o sea, no es fácil analizarlo por alguien que no sea epidemiólogo. O sea, pero lo que sí quiero deciros es que dentro de los alojamientos, dentro de las empresas, dentro de los restaurantes, los protocolos fueron útiles. Es algo que creo que quedó bastante demostrado. Tengo otra pregunta para ti. Me causa, nosotros estamos a puerta ya de entrar al verano, por lo tanto viene una época de mayor demanda, de una demanda por salir con la familia. ¿Qué pasa con las comunidades locales de los destinos turísticos? ¿Qué pasa con ellos? ¿Se manifiestan a favor, en contra? ¿Tienen temor? ¿Cómo ustedes logran lidiar con una comunidad que se ha resguardado, que se ha cuidado, y de repente ve una horda de turistas que empiezan a llegar? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué consejo nos das tú? ¿Cuál fue la experiencia de usted? Pues fue complicado, la verdad. Fue muy complicado, sobre todo porque en Asturias empezó a recibir muchos turistas y sobre todo de la zona centro, de poblaciones grandes, de Madrid. Incluso, bueno, hubo cierto nivel de turismofobia. Pero yo creo que el mensaje que tenéis que lanzar a la población local, que era un mensaje que nosotros reiteramos permanentemente, que los primeros interesados en que no haya contagio somos nosotros, porque tanto los propietarios de las empresas como por nuestros trabajadores, como por nuestra familia, evidentemente trabajamos y asumimos el riesgo, pero con todas las garantías, porque somos los primeros interesados en no contagiarlos, por nosotros mismos, por nuestra salud y por la de nuestros familiares. Al fin y al cabo, tú como director de hotel o de cualquier alojamiento o trabajador del mismo, al final te vas a ir para tu casa y a quien más quieres es a tu familia, con lo cual vas a tomar todas las medidas y más para no contagiarte. Sí que puede ser un tema complejo y además aquí, bueno, como os contaba, al tener un periodo de contagios 0, mucha población local un poco más pejiguera, por decirlo de alguna manera, achacó al turismo el que Asturias volviera a tener contagios. Pero bueno, el tiempo acaba dando razones. La temporada alta acabó y Asturias en septiembre prácticamente seguía también con unos niveles, con unos índices de contagios muy bajos. Y cuando empezó a tener otra vez problemas fue avanzado el mes de octubre, que ya, bueno, había otras comunidades como Madrid, que sí se centró mucho esa turismofobia en los madrileños, porque bueno, son uno de nuestros principales mercados. Madrid ya tenía muchos contagios, cuando Madrid prácticamente no tuvo turismo, o sea, porque se huía de las grandes ciudades, y en cambio Asturias, que había tenido mucho turismo, prácticamente no tenía contagios. Con lo cual quedó bastante claro que al fin y al cabo el turismo no es el responsable de los contagios, somos la propia población local la que hacemos esos contagios en nuestro entorno más directo. Perfecto. Y tú tomaste la palabra del control del riesgo. Ese control del riesgo, al final, no sé, y me consta que las empresas de turismo en general acatan muy bien las instrucciones y las medidas. Y concuerdo contigo también que a lo mejor las mayores falencias se tienden a dar
en el ámbito de lo personal, de lo cotidiano, de las personas, de las familias. Ahí nos relajamos más. Acá, como dicen en Chile, nos invitamos a un asado, a un cumpleaños, invitamos más gente, nos relajamos un poco más y empiezan los contagios. La gente, el habitante, el residente, no el turista, logró entender en algún momento la importancia económica que tenía para Asturias la reactivación del turismo. Ellos lograron o en algún momento hubo un distanciamiento que incluso llegan a presionar a las autoridades políticas para que esto se retrase lo que más pueda. Eso puede ocurrir, digamos. Que estoy poniendo un caso hipotético. No sé si fue el caso de allá. Había voces de todo tipo, ¿no? Que pedían que se siguiera cerrando las comunidades autónomas y no había movimiento entre comunidades autónomas. Pero bueno, yo creo que ahí las autoridades tuvieron claro que es importante ejercer la actividad económica y sobre todo también empezaron a dejar claro que hay no sé cómo lo tratáis vosotros, el tema de los rastreadores sirve también por el tema de los contactos, que aquí se llama contacto estrecho. No sé cómo están haciendo ahora exactamente ahí las pruebas. Y al fin y al cabo, la gente tiene que tener en cuenta que un contacto estrecho, o sea, donde realmente el riesgo es alto, es cuando estás con otra persona durante más de 15 minutos sin distancia o sin mascarilla. Te puedo asegurar que en el ejercicio de tu profesión, en un alojamiento, en una empresa de turismo, tanto el trabajador como el cliente nunca van a ser contacto estrecho, porque yo como trabajador voy a tener siempre mi mascarilla, mi EPI, mi distancia en el trato con el cliente, con lo cual no va a ser nunca contacto estrecho conmigo. Al final, como tú decías antes y yo te decía, el contacto estrecho ese al final lo mantenemos con nuestro círculo más cercano, no en el ejercicio de nuestra profesión. Es raro que en el ejercicio de nuestra profesión logremos ser en contacto estrecho con alguien. Y si eso al final se interioriza en los trabajadores, en el personal y con tus clientes, el riesgo de contagio, si cumples las normas, es mínimo. Hay una pregunta que a lo mejor no se respondió a la totalidad, pero ¿qué se viene ahora para Asturias? ¿Qué medidas en esta segunda ola que tú acabas de decir, que tu percepción es que es un poquito más agresiva que la primera ola? ¿Y qué medidas se vienen ahora? ¿Vamos a repetir algunas cosas? ¿Se aprendieron las lecciones? La gente, la comunidad ya sabe que va a ser más restrictivo. A lo mejor para ellos, en virtud de que a lo mejor la fuente de contagio viene justamente por estas decisiones personales, familiares, y no respetar estas medidas. Y una pregunta que te hago yo ahora, que no tiene que ver con la pregunta que te pido, que te mencioné anteriormente. Del punto de vista económico, ¿Asturias alcanzó a respirar en este verano? ¿Sacó la cabeza a flote porque ya se venía la segunda ola? Y a todos se nos dice, si viene la segunda ola, ¿cómo le fue a Asturias en términos económicos? ¿Logramos respirar? Sí, logró, evidentemente, vamos a ver, por lo menos logró salvar la temporada. Está claro que desde el 15 de marzo al 20 de junio las empresas prácticamente no trabajaron y tu volumen de negocio en cómputo anual no va a ser el mismo que un año normal. Pero también es cierto que la temporada alta es un porcentaje que puede suponer el 60% perfectamente del volumen de negocio anual. Entonces, no es lo mismo haber trabajado esa temporada y haberlo logrado con unos índices altos a que no hubiera sido así. Te puedo asegurar que la situación de los empresarios de Asturias es muchísimo mejor que la de los empresarios del Levante o del sur de España o de Baleares, porque esos no salvaron siquiera la temporada de verano. Y eso sí que es una situación catastrófica, porque dentro de lo malo, si tú tienes garantizados una serie de ingresos, tienes garantizado por lo menos que vas a cubrir gastos y que vas a poder sobrevivir. Si no, la situación de las empresas de Baleares, de Levante, de Andalucía es muy compleja. El sur de España. Sí. Muy, muy compleja ahora mismo. O sea, con problemas muy, muy serios.
de sostenibilidad empresarial, muy serios. Las medidas que, o sea, a partir de ahora, nosotros ahora mismo estamos otra vez en un cese de actividad. No hay confinamiento, la gente puede salir a la calle, o sea, puede hacer vida, bueno, con el distanciamiento, con las mascarillas, con un toque de queda, o sea, a las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, o sea, intentando reducir al máximo. La realidad es que intentando reducir al máximo la interacción social nosotros. Pero ahora mismo, cuando primero se ponía muy el foco en las actividades turísticas, en la hostelería y demás, ahora mismo hay datos estadísticos, o sea, claros, por el conocimiento que se tiene de los contagios, que esos contagios no se estaban produciendo en el ámbito de la hostelería. O sea, ese porcentaje de contagios dentro del ámbito de la hostelería era de un 3%, y en cambio sí se sabe que superior al 50 y al 60% se producen en el ámbito familiar y en el ámbito de vida personal de la gente. Y creo que eso sí que está reforzando la imagen. De hecho, ahora mismo incluso la propia población pide que se abran los bares, los restaurantes. O sea, que la gente empieza a tener conciencia de que ese no es el problema es otro. Y a la vez tiene la gente la conciencia de que el hecho de que los bares estén cerrados no implica precisamente que los contagios estén bajando de repente, porque la gente sigue interactuando, o sea, sigue quedando en sus casas a comer con los amigos, con la familia, y al final ese es el problema. Lo que está intentando marcarse es una concienciación social. Esto es lo que está influyendo en la segunda ola, más que las actividades. Y creo que, a ver, en Asturias está golpeando más fuerte la segunda ola porque, lo primero, la primera fue leve en cierta medida, con lo cual cuando nos confinaron a todos a nivel nacional, los casos que había en Asturias eran relativamente pocos, con lo cual fue fácil controlarlo, y con lo cual también la inmunidad de rebaño que llaman, o sea, el número de gente contagiada que ya no se contagia fue muy pequeño, por eso ahora esta segunda ola nos está dando más fuerte, y porque también la gente, los propios asturianos acabamos teniendo pues relajación, porque después del verano que vivimos, en que la gente iba a la playa, las playas se llenaban las terrazas, se llenaba todo, y realmente pues tampoco había contagios, pues la gente pensaba, esto no es tanto como nos están contando. Yo creo que la siguiente ola probablemente nos dé mucho más leve, precisamente porque ahora ya somos conscientes de que sí pasa, y también va a haber mucha más gente con inmunidad. Y bueno, aquí lo que dicen los expertos es que nos queda una supuesta tercera ola que probablemente venga después de las Navidades, alrededor del mes de enero-febrero sobre todo, y que además va a coincidir con la etapa de la gripe, que es cuando puede haber más presión hospitalaria, porque probablemente haya menos contagios, pero sin mucha presión hospitalaria. ¿Qué pensamos los empresarios? Pues que probablemente nos vuelvan a cerrar. Aquí todo el mundo habla de que van a volver a dejarnos tener la actividad de cara a las Navidades, y bueno, pueda haber eso. Sigue habiendo mucha incertidumbre, ¿eh? La realidad es que sigue habiendo mucha incertidumbre. Pero lo que sí aquí se está interiorizando también por parte de la administración, y de hecho es lo que nos están trasladando. De hecho, ahora se aprobaron unas ayudas directas dentro de estos presupuestos desde el 2020, pero están elaborándose los presupuestos autonómicos y nacionales para el 2021, y se están fijando partidas para una importante inyección a estas empresas, a las empresas del sector turístico y a las empresas más afectadas, para, bueno, sobre todo aquellas que estaba claro que eran viables y que la no viabilidad y la situación económica actual está producida por el COVID y no por otras circunstancias, pues que no desaparezcan, porque bueno, esperemos que la vacuna a partir de la primavera ya haga efecto, y todo el mundo tiene bastante esperanza en que el próximo verano vuelva a ser bueno. Bueno, aquí hay una pregunta que me pareció buena, creo que Beli la plantea en el ámbito del verano, que es lo que se nos viene a nosotros. ¿Qué pasó con las tarifas que ofrecieron las empresas? ¿Fueron tarifas normales? ¿Hubo empresarios que sin ingresos por tanto tiempo optaron por subir los valores de las tarifas?
¿Cómo fue esa política de precios? ¿Cómo la viste tú? ¿Cómo varió? Pues inicialmente, como os comentábamos, hubo mucho miedo a la guerra de precios, porque sobre todo desde el punto de vista, Asturias, como os decía, no tenía precisamente turismo internacional, pero todo lo que es el resto de España turístico, o sea, Andalucía, Levante, Cataluña, Baleares, Canarias, sí que tiene mucho turista internacional. Entonces, en el momento en que empezaron a haber muchas restricciones sobre la movilidad internacional, que muy pronto empezaron a cancelar vuelos, incluso en el propio verano, ¿no? Temimos mucho por la guerra de precios, que nos lanzaran esos otros destinos nacionales que, como tiene mucha dependencia del turismo internacional, este año quisieran captar mucho más el turista nacional. Pero en realidad, como os decía, la demanda no se fijó tanto en el precio como en la seguridad y como en tener claro a qué destino, lo que sí quiero y lo que no quiero, o sea, qué destino quiero y qué destino no quiero. Y aunque en esos destinos de sol y playa y de ese tipo de turismo sí que hicieron cierta guerra de precios, no lograron hacernos sombra. ¿Qué pasó en Asturias? Que incluso hubo gente que subió los precios. Porque esto es la ley de la oferta y la demanda. Cuando empiezas a ver que en una primera tanda inicial sí que todos tuvimos claro que la guerra no era bajar precios. Pero y además, como a medida que iban entrando las reservas, veías que la demanda sí existía, o sea que no estábamos teniendo problemas para ocupar las plazas, esas plazas, esa reserva de última hora sí que se hizo con precios superiores. Perfecto. No, a mí me quedó sumamente claro. Yo quiero, no veo más preguntas. Wow, No sé si hay tiempo tanto. escuchas bien ahora. ¿Hay, hay alguna más en el chat? Sí, no sé si me escuchas bien ahora. ¿Se escucha? Perfecto, Mario, no se te escucha No, acoplado no, ni nada, por favor. Ya, perfecto. Mira, tengo problemas con el tema de la cámara, pero quisiera preguntarte, Ana, respecto al tema de cómo se difunden todos estos programas. Si bien es cierto, muchas comunas nosotros nos encontramos en el tema de campañas de educación por parte de la autoridad sanitaria en terreno, pero nos gustaría saber qué campañas comunicacionales establecieron ustedes también como destino para poder invitar a la gente a visitarlos nuevamente. ¿Cómo lo han pensado? ¿Cómo se han manejado en redes sociales? ¿Cuáles Mira, han sido las palabras clave? Sí, como destino, a ver, creo que no sé si sabéis el eslogan de Asturias como destino turístico, que es Asturias Paraíso Natural. Con lo cual, dentro del mercado nacional, realmente tuvimos que hacer muy poco, porque ya estábamos posicionados como lo que realmente la gente en este verano estaba buscando, un destino poco masificado, en contacto con la naturaleza y con unas características de turismo de alojamientos pequeños, en entornos naturales, en entornos rurales, con poca población y demás. Con lo cual, ya partíamos con mucha ventaja y además es que lo estábamos viendo a medida que iba avanzando el periodo del confinamiento. O sea, veíamos que lo que la gente iba a buscar era lo que nosotros ya teníamos y lo que llevábamos vendiendo muchos años, porque Asturias, el eslogan este de Asturias Paraíso Natural lleva 30 años, o sea, utilizando el mismo. Eso unido a que, como os decía, cada vez que había noticias, que eran muy reiteradas las noticias a nivel nacional de la situación de índices de contagios y la situación COVID de la pandemia en las distintas comunidades, Asturias siempre salía como el ejemplo, o sea, como la que menos contagios tenía, la que mejor situación tenía y sobre todo también la que mejor sanidad estaba teniendo, estaba demostrando. En el tema de las pruebas, Asturias tenía un laboratorio epidemiológico que otras comunidades habían cerrado por temas presupuestarios y Asturias lo mantenía. Con lo cual se estaban haciendo una cantidad elevadísima de pruebas PCR para detectarla
Y eso, en el fondo, nos vino como de regalo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entre la marca que nosotros llevábamos posicionando 30 años, la situación epidemiológica de la comunidad, lo que se estaba trasladando en los medios a nivel nacional de cuál es la situación de Asturias, pues claro, vino como todo como de regalo. Y luego, como estrategia nuestra, o sea, de la comunidad autónoma, y que, como os comentaba, aquí la administración que tiene competencias en materia turística, creó un grupo de trabajo con los empresarios y junto con ellos se decidió qué cosas se iban haciendo, ¿no? Evidentemente, decidimos abandonar la campaña internacional y centrarnos única y exclusivamente en la campaña nacional y en focalizar precisamente en esos recursos y en esas cosas que a nosotros nos diferenciaban de los demás y que era lo que la gente estaba buscando. Y bueno, después se hizo una campaña con un medio potente a nivel nacional, del grupo Prisa, o sea, El País, y bueno, emisoras de radio y cadenas de televisión que son del mismo grupo, con una campaña un poco especial, pero que creemos que vino muy bien, que era expertos en cada una de las materias hablando de situaciones y de cosas relacionadas con la salud. Y esas cosas relacionadas con la salud iban siempre relativas a pues, esos recursos que tenía Asturias y esa situación que tenía Asturias y el territorio que tiene Asturias que beneficia ese tipo de elementos de la salud. Se llamaba Enclave de Bienestar, que lo podéis buscar en internet y veréis, pues había una publicación aproximadamente mensual en el diario El País y bueno, con cuñas y también microespacios en diferentes canales de radio y de televisión. Y era un poco un mensaje un poco subliminar, ¿no? O sea, expertos en temas de salud, de bienestar, de psiquiatras, psicólogos, con temas del sueño, con temas del agua, de temas gastronómicos, siempre vinculados un poco a lo que ese experto recomendaba, vinculado un poco a lo que Asturias te proporcionaba en ese sentido. Y que creemos que fue como la puntilla, ¿no? A todo lo que ya nos venía de regalo relativamente, pero bueno, que ya lo teníamos trabajado, ya se venía haciendo. Entonces, un poco una combinación. Perfecto, Ana, muchas gracias. Creo que el tema comunicacional y los mensajes son súper importantes para poder transmitir la tranquilidad a la gente también. Yo creo que en eso ustedes quizás ya llevan un poco más la delantera respecto a lo que nosotros estamos realizando acá en Chile, en la región metropolitana particularmente. Yo creo que eso es tremendamente significativo. No sé si alguien más tiene más preguntas. Estoy mirando acá la sección del chat inclusive, para ver si quedan las preguntas ya, para dar espacio a un par de preguntas más, Ivonne, ¿te parece? Y luego ya ir cerrando esta webinar, porque no ahora los tiempos también a la disponibilidad de nuestra invitada. No sé si alguien más tiene alguna pregunta que formular, sería la instancia como poder hacerlo, sino para ir ya cerrando esta instancia colaborativa también de trabajo junto a Fundación Eurochile, también junto a la Clúster de Asturias, que le agradecemos también su disponibilidad y esperamos también una nueva etapa por volver a compartir también nuestras experiencias también, tanto lo que nos pasa a nosotros acá en Chile, que no vamos entrando ni siquiera todavía a la segunda ola, y ustedes ya que van en una etapa más avanzada, pero sin duda que hay un montón de aciertos y errores que son parte también de algo en lo cual no estábamos preparados ninguno de nosotros. Yo creo que hay lecciones aprendidas también respecto a este trabajo, tanto en Europa como también acá en Sudamérica. Yo creo que no hay más preguntas. Si después las hubieran, nos pueden escribir. Tenemos también el webinar grabado por si después lo quieren mirar con más detalle. Lo vamos a colocar en nuestra página web. Va a quedar disponible ahí también.
Sí, eso me estaba preguntando Cristina Sáez, también desde María Elena, desde el sector norte de nuestro país, así que si nos está escuchando María Elena, esto va a estar también colgado, entiendo, en el fanpage de la Fundación Eurochile, en la página del municipio, así que se agradece. Sí, en nuestra página web, sí. Súper. Bueno, Aaron, no sé si tú quieres también dar unas palabras de cierre para ir ya dando por terminado. No, por mi parte, agradecer a los presentes, a los encargados municipales que nos han acompañado y también profesionales del rubro, por supuesto a Eurochile y a Ana, que la verdad que nos dejó sumamente claro. Probablemente la estemos molestando, Anita, nosotros saliendo de la temporada de verano para saber cómo a ustedes les fue en la etapa que viene o en esta tercera ola. Esperamos que todo resulte bien, tal como lo hemos dejado planteado acá. Nadie, ningún territorio tiene la varita mágica o la fórmula secreta para poder salir y liberar bien de esta pandemia. Creo que las recomendaciones ya están hechas, son conocidas a nivel mundial, y nosotros tenemos que reforzar eso en nuestros territorios. Si bien los encargados de turismo, por supuesto, reforzamos mucho la industria, creo que la fiscalización y todas las campañas que apunten a la sociedad civil, a las personas, a las familias, como dice Ana, va a ser bienvenido, ya que eso va a lograr al final entender que controlar la pandemia es tarea de todos, no solamente tarea de la autoridad, sino que va a depender mucho de la responsabilidad de cada uno de nosotros. Gracias, Mario, por toda la diligencia, gracias, Carmen Gloria, a Ivonne también, y por supuesto, ahora nuestro abrazo a la distancia. Sé que está haciendo un esfuerzo porque ya allá teníamos que tener no sé cuántas, 4 o 5 horas de diferencia, creo. Ana, ahí tú me rectificas. 4 ahora Pero, mismo. 4 ahora mismo. Aquí ahora mismo son las 9 de la noche. Son las 9 de la noche. Así que te mandamos un caluroso y afectuoso abrazo desde la distancia y agradecer, por supuesto, todo el cariño y todo nuestro respeto por el tremendo trabajo que están haciendo desde allá, por tratar primero de sacar a flote una alicaída industria turística y en segundo lugar, por tratar de cuidar a cada uno de los integrantes de esta hermosa familia del turismo. Así que muchas gracias, Anita, por todo. Gracias a vosotros. Muchas gracias, Ana. Nos vemos. Adiós a Muchos todos. saludos. Gracias. Chao. Muchas gracias a nuestros asistentes y recuerden que esta webinar también va a quedar colgada en las redes sociales de Eurochile. Así que muchas gracias, a seguir cuidándonos y sobre todo a seguir compartiendo experiencias dentro de la región metropolitana y como siempre también Ivonne, a ti y todo el equipo de Eurochile, los agradecimientos de parte de nuestra directiva por ser parte de esta alianza estratégica en la cual no es probable que también durante los próximos meses más para poder fortalecer el trabajo. De todas maneras. Sí, nosotros siempre disponibles ahí para trabajar en conjunto y apoyarlos en todo lo que podamos. Así es que también muchas gracias a ustedes por el entusiasmo y las ganas de seguir haciendo cosas en conjunto. Que estén muy bien. Chao. Buena tarde para todos y para todas. Buena tarde.